Vivía tranquilamente en una casa vieja donde lo único que colgaba de la pared era un solo cuadro, un retrato de ella misma dibujado por las manos del niño al que el mundo una vez rechazó. Lo crió con amor silencioso, comidas humildes y cálidos abrazos en las noches frías. Entonces, un día, desapareció sin una palabra de despedida. Los vecinos negaron con la cabeza. Pobrecito, probablemente se había ido de su vida para siempre. Ella no dijo nada. 10 años después, entró en una galería de arte en una ciudad lejana. Nadie la llamó por su nombre, pero toda la sala quedó en silencio porque la mujer de docenas de cuadros era ella, dulce, radiante. No hizo falta ninguna explicación. Ese amor había regresado silenciosa, completa y más hermosa que cualquier sueño. Esa niña rubia tan brillante y alegre. Y ese niño pequeño, ay, sonríe como un ángel. Una voz de mujer resonó por el pasillo. Era el invierno de 1996, y Chicago se había congelado tanto que la escarcha se adhería al interior de las ventanas del orfanato. Dentro del hogar infantil de Santa Margarita, el aire estaba cargado con la mezcla de olor a desinfectante y madera vieja y húmeda. Como si hasta el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Frío, silencioso, olvidado. Zapatos de cuero brillante repiqueteaban sobre el suelo de baldosas, abrigos de piel, perfume caro. Padres que se deslizaban de una habitación a otra, lanzando miradas, susurrando juicios. ¿Qué le pasa a ese niño? Otra voz, ahora más suave. Una mujer blanca bajando el tono, pero no lo suficiente. Parece más aterrador que adorable. Su marido apenas miró en dirección al niño antes de seguir adelante. Lucas tenía 5 años. Tenía síndrome de Down. Estaba sentado solo al fondo del pasillo bajo la tenue luz amarilla que lograba colarse a través del frío y empañado cristal. No habló, no sonrió. En su mano había un trozo de papel arrugado y un lápiz medio mordido. Dibujaba círculos apretados y superpuestos como si intentara borrar algo que no sabía cómo nombrar. Cabello rubio, mirada distante, un cuerpo pequeño que se hundía aún más en el largo banco de madera como si intentara desaparecer en él. Nunca armó un escándalo, nunca suplicó, pero nunca lo habían elegido. Volvió 4 veces. Una trabajadora social había dicho, es demasiado extraño para traerlo a casa. A pocos metros de distancia, una mujer negra de unos 30 años empujaba una fregona por el mismo suelo. Se llamaba Grace Holloway. Llevaba casi 7 años trabajando en St. Margaret's, casi siempre invisible. Las parejas nunca la repararon. El personal no recordaba su nombre. Pero Grace recordaba a cada niño, cada rostro, y nunca olvidó al chico de piel pálida y mirada perdida. Lucas. Su silencio no era vacío. Era doloroso. Ese día, Lucas resbaló en un trozo de suelo recién fregado. Cayó con fuerza, rozándose las rodillas contra las baldosas. Nadie se giró. Nadie detuvo la visita. Nadie se inmutó, excepto Grace. Soltó la fregona y caminó directamente hacia él. Él no lloró, no emitió ningún sonido. Se arrodilló con suavidad y le limpió el polvo de la pernera rota del pantalón. Sin palabras, sin alboroto. Y por primera vez en semanas, Lucas levantó la vista y sus miradas se cruzaron. A la mañana siguiente, y todas las mañanas siguientes, Grace empezó a dejar media rebanada de pan tostado con mantequilla de cacahuete envuelto en una servilleta limpia en el banco de madera junto a la ventana. No se la daba, no esperaba. Lucas nunca le daba las gracias. Pero cada día la servilleta estaba doblada con pulcritud y volvía a colocarse exactamente en el mismo sitio. Empezó a dibujar de forma diferente. Las líneas se suavizaban. A veces aparecía un tejado, un árbol. Entonces, un día, una mujer de pelo rizado, sola, de pie bajo la luz. Un mes después, mientras la nieve golpeaba suavemente los cristales de la ventana, Grace entró en la oficina del director. El hombre la miró como si no la hubiera oído bien. ¿Estás segura de ese chico? Será muy difícil criarlo.
Grace no respondió. Metió la mano en su abrigo y sacó una carpeta ya firmada. Sus manos estaban delgadas y desgastadas, con pequeñas grietas por años de productos de limpieza, pero su firma, su pulgar firme, firme. No adoptaba porque siempre hubiera soñado con ser madre. Lo adoptaba porque no soportaba ver cómo olvidaban a un alma por completo. Ya no creía merecer salir a la luz. Y así empezó un amor silencioso. Sin nombre. Sin adornos, sin prisas, solo una mujer en la que nadie reparaba y un niño al que nadie llamaba hijo. Los más débiles no son los niños que nacen diferentes. Son los que nunca se han atrevido a amar a nadie a menos que esa persona fuera perfecta. Grace alquilaba una casita al final de un callejón estrecho, lo suficientemente lejos de la carretera principal como para que las bocinas de los coches se perdieran en la distancia, pero el frío de febrero se colaba por las rendijas de la puerta como si el invierno no conociera fronteras. Un lado del techo goteaba. La cocina eléctrica chisporroteaba y hacía clic cada vez que la encendía, y en la nevera rara vez cabía algo más que un tarro de mantequilla de cacahuete y unas cuantas manzanas magulladas. Pero aún así, era su hogar. En aquella cocina en penumbra colgaba una única bombilla cálida del techo bajo, y una bufanda de punto desgastada que Grace envolvía con delicadeza alrededor de Lucas cada mañana colgaba junto a la puerta. Y en aquella casa, 2 personas vivían con calma. En una ciudad que nunca se detenía, instándolos a darse prisa, a arreglarse y a comportarse con más normalidad. Lucas entró en primer grado. Nadie en la escuela sabía muy bien qué pensar de él. No respondía a las conversaciones, solo asentía o negaba suavemente con la cabeza. A veces murmuraba una serie de sonidos que nadie entendía. Durante el primer mes, su tutora envió 3 cartas a casa recomendando a Grace que lo matriculara en un programa de necesidades especiales. Una tarde, después de una reunión de padres y maestros, una mujer apartó a Grace y le susurró, lo suficientemente fuerte como para doler. Eres muy valiente criando a un niño así. No sé de dónde sacas la paciencia. Grace sonrió, no por estar de acuerdo, sino porque sabía que esa mujer probablemente nunca había sido paciente con nada que no cumpliera sus expectativas. Lucas era objeto de burlas frecuentes de otros niños. A veces solo por sujetar mal el lápiz, otras por dibujar en lugar de hacer matemáticas. Un día, llegó a casa con la camisa manchada de tinta y un pequeño desgarrón en el puño de la chaqueta. Grace no preguntó qué había pasado. Simplemente lo ayudó a quitarse el abrigo, se sentó a la mesa de la cocina y lo cosió mientras la olla de agua a su espalda silbaba y hervía. Lucas estaba sentado a la mesa, dibujando en silencio. De vez en cuando, la miraba y seguía dibujando. Todas las noches, Lucas reservaba una esquina de su papel para dibujar. Nadie le enseñó, pero con el tiempo, las líneas temblorosas se suavizaron. Empezó a dibujar una mujer de pelo rizado lavando platos, con una bufanda alrededor del cuello, una pequeña sombra de pie junto a la puerta, sosteniendo una lonchera, y cuando terminaba, nunca se los enseñaba a nadie. Doblaba cada dibujo cuidadosamente y lo guardaba en el cajón de su escritorio como si fuera algo sagrado. Grace sabía que Lucas no podía expresar amor como otros niños, pero también sabía que el amor verdadero no necesita palabras. Se le notaba en los ojos cuando ella llegaba a casa después del turno de noche. Vivía en la silla de madera que siempre le acercaba para cenar. Floreció en los suaves y silenciosos trazos de su lápiz como la luz del sol de la mañana derramándose suavemente sobre el suelo de la cocina. El mundo podría reírse de su elección, podría llamarla tonta, podría decir que era demasiado blanda de corazón. Pero solo Grace sabía la verdad. Los débiles no eran niños como Lucas. Eran los que nunca se habían atrevido a amar sin pedir primero la perfección. «Feliz cumpleaños». «O era Navidad», dijo Lucas. La ciudad había entrado en la época más fría del año. El viento aullaba a través de las grietas y las puertas viejas, arrancando las cintas descoloridas que cubrían las cercas oxidadas. En algún lugar en la distancia,
El débil repique de las campanas navideñas se mezclaba con el zumbido apagado de la música navideña que salía de la vieja radio de un vecino. Pero dentro del apartamento de Grace, solo había silencio. Ni árbol, ni guirnaldas de luces, ni cajas envueltas esperando en el suelo. Solo 2 tazas de té enfriándose en la mesa y un par de calcetines gruesos secándose en el borde de un calefactor que se apagaba y que hacía clic como si estuviera a punto de apagarse. Lucas había cumplido 12 años. Era más alto, su cabello más largo, a menudo cayéndole sobre los ojos. A veces se sentaba junto a la ventana, mirando fijamente como si esperara algo que ni siquiera él mismo podía nombrar. Nunca pedía regalos, nunca mencionaba la Navidad. Simplemente se sentaba en silencio, con un lápiz de color en la mano, inclinado hacia el borde de la mesa como si temiera que el pensamiento que perseguía se le escapara si se movía demasiado rápido. Dibujaba más de lo habitual y más largo. Grace no le preguntó qué dibujaba. Simplemente sirvió el té, envolvió la última mitad de una galleta rancia para la mañana siguiente y apagó las luces adicionales para ahorrar electricidad. Al pasar junto a él, la bombilla de la cocina proyectó una luz tenue sobre su rostro. Lucas no levantó la vista, pero en ese breve destello, sus ojos parecieron contener algo, como una pequeña chispa que intentaba ocultar. Una semana después, en el cumpleaños de Grace, aunque nunca lo celebró, se despertó temprano como siempre, trabajó su turno, llegó a casa con las manos rojas por el viento y las mejillas sonrojadas por un frío que se sentía más cortante que el hueso. Esa noche, mientras buscaba hilo en la vieja lata de galletas que usaba como costurero, Grace encontró un pequeño paquete de papel doblado encajado entre un carrete de hilo verde y un rollo de hilo plateado. Lo abrió. El primer dibujo era de una mujer sentada en una silla leyendo. Su cabello era rizado, descansando suavemente sobre sus hombros. Las líneas eran temblorosas, torpes, pero se esforzaban tanto por ser precisas. Detrás de ella, las paredes florecían con flores. Un mundo en el que Grace nunca había vivido. Pero tal vez a los ojos del chico, uno que se merecía. En la esquina inferior, escrito con lápiz rojo, mal escrito, desvaneciéndose en algunos puntos. «Feliz cumpleaños». O era Navidad. Lo olvidé, pero sé que te quiero. Grace no se movió por un largo rato. Sus dedos temblaron ligeramente mientras dejaba el papel. Había fregado miles de pisos, doblado sábanas interminables y vivido más de 30 inviernos sin que nadie recordara el día en que nació. Pero nadie, ni una sola vez, la había visto como esa foto, como si fuera la última alma cálida en un mundo que lentamente se volvía gris. Una lágrima se le escapó del ojo y empañó el borde del papel. Se la secó rápidamente y rió entre dientes, sin saber por qué tenía tanto miedo de arruinar un regalo que el niño nunca imaginó que la haría llorar. Lucas no dijo nada. Cuando levantó la vista, él estaba de pie en la puerta de la cocina, con las manos metidas en los bolsillos de su suéter enorme y los calcetines desparejados. La miró fijamente un momento, luego se acercó y tiró suavemente de la bufanda tejida que llevaba en el hombro, ajustándosela un poco alrededor del cuello. Ni un gracias, ni una disculpa, solo un pequeño gesto. Incómodo, pero tan tierno que dolía. Grace lo abrazó lenta y silenciosamente, como alguien que teme respirar demasiado fuerte cerca de algo tan preciado que podría desaparecer. Y por primera vez en su vida, se sintió amada. No con flores, ni con tarjetas de cumpleaños impresas por desconocidos, ni con regalos brillantes, sino con un dibujo escondido en una lata de galletas. Con los ojos de un niño que aprende a dar las gracias a su manera, y con una verdad tan simple pero tan profunda, él le dio el mundo entero y ni siquiera lo sabía. Prometí escribirte, pero algunas promesas no se desvanecen como el viento. Pesan en el corazón de quien espera, como una piedra. Lucas se fue una mañana temprana de otoño cuando las hojas de arce apenas comenzaban a cambiar de color y el viento seco susurraba por la estrecha calle frente a su entrada. Grace se despertó más temprano de lo habitual ese día.
Preparó té y envolvió cuidadosamente un sándwich de mantequilla de cacahuete en papel encerado para el primer autobús que saliera de su parte de la ciudad. Lucas salió de su pequeño dormitorio con la mochila colgada del hombro y un grueso cuaderno de dibujo bajo el brazo, con las esquinas ya dobladas por el uso. La abrazó en la puerta, un abrazo torpe, con una mano apoyada suavemente en su hombro, como siempre. «Te escribiré», susurró, con la voz temblorosa en el frío matutino. Grace asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ella le creyó. Creyó que recibiría cartas, docenas de ellas. Cartas para aliviar el silencio que vendría después de él. Creyó que estaba listo, que se marchaba con todo lo que necesitaba. Fuerza serena, paciencia y un par de ojos que aún podían ver el mundo con bondad. La Escuela de Arte Comunitaria del Norte no era una academia prestigiosa. Tampoco era grande, pero fue el primer lugar donde Lucas se paró entre gente que no lo miraba con lástima ni miedo. Y al principio, solía escribir postales sencillas que enviaba una vez por semana. Cada una con una letra irregular pero cuidada, a veces solo una frase. Hoy pinté el puente. Es real, pero el cielo en mi cuadro es más azul que el de afuera. Siempre incluía un boceto doblado como un recuerdo prensado. Secaba y enviaba a casa. Entonces la carta se ralentizó. 3 semanas, un mes, luego nada. Grace esperó. No le dijo nada a nadie. Seguía levantándose al amanecer. Seguía yendo a trabajar. Seguía volviendo cada noche sin quejarse. Pero cada mañana, antes de irse, limpiaba con cuidado el polvo de un viejo marco de fotos, el que contenía el dibujo navideño de años atrás, donde se sentaba a leer junto a una pared de flores pintadas, con el pergamino rojo mal escrito aún visible en la esquina. Y mientras lo limpiaba, susurraba suavemente, siempre las mismas palabras: «Estás bien. Probablemente solo te estás orientando». Pero los vecinos habían empezado a hablar. Algunos afirmaban que Lucas se había fugado con alguien. Otros decían que se había cansado de vivir con una madre pobre. Una noche, mientras Grace se acercaba a la puerta de su casa, oyó una voz desde el porche de al lado. «Te lo dije, si crías a un niño así, al final te abandonan». Grace no respondió. Abrió la puerta, entró y encendió la luz de la cocina como siempre. Sacó una rebanada de pan, la untó con mantequilla de cacahuete y la envolvió en una servilleta limpia, no para comerla, sino para ponerla sobre la mesa, como si mañana Lucas pudiera llegar a casa, abrir la puerta y aún recordar desayunar con ella. Porque su amor nunca había dependido de su presencia. No necesitaba sus pasos en el pasillo, su voz en la cocina ni sus dibujos en la nevera. Solo necesitaba creer que en algún lugar, allá afuera, él seguía vivo, moviéndose por el mundo a su propio ritmo. Y aunque las cartas nunca llegaran, creía que él aún recordaba la pequeña cocina, a la mujer de pelo rizado y la suave luz dorada que nunca había dejado de esperarlo. Felicidades, señora Grace Holloway. Dirección: 4729 West Monroe Street, Chicago, Ill 644. Ha sido seleccionada para un viaje especial con todos los gastos pagados a la ciudad de Nueva York para asistir a una exposición de arte contemporáneo titulada La luz de lo invisible. El billete de avión de ida y vuelta, el alojamiento en un hotel de 4 estrellas, el servicio de coche privado y todos los gastos diarios estarán totalmente cubiertos. Un vehículo privado llegará a recogerte a las 8 de la mañana del 12 de junio de este año en la dirección anterior. Una vez más, felicitaciones. Es un honor para nosotros darle la bienvenida en este viaje especial. Grace no podía recordar lo que había comprado en el supermercado de la esquina la semana anterior. Una bolsa de arroz, 2 botellas de jabón para platos en oferta. Lo había olvidado. Pero 3 días después, llegó un sobre a su buzón. El matasellos nítido y oficial. Se congeló. Sus ojos se detuvieron en la última línea. 12 de junio, su cumpleaños. Parpadeó. Nadie había recordado esa fecha en años, ni siquiera ella misma. Intentó recordar algún recibo,
alguna entrada de la rifa que pudiera explicar la sorpresa, pero se dio por vencida y exhaló silenciosamente. Bueno, quizá me vaya, susurró para sí misma, como si aceptara una cita a ciegas con el destino. Y, efectivamente, un elegante coche negro apareció justo a tiempo, tal como lo habían prometido. La llevaron a una gran galería de arte enclavada en el corazón de Manhattan, donde los letreros brillantes competían con los tacones altos, las sonrisas de diseñador y el café carísimo. Grace no pertenecía a un lugar como este. Pero aún así, entró, con su viejo vestido de lana, deshilachado en el cuello y los zapatos cuyos tacones se habían desgastado por tantos inviernos. No sabía qué había venido a ver. Pero en el momento en que empujó la alta puerta de cristal, sintió como si la sala exhalara y luego contuviera la respiración. La galería estaba llena, bulliciosa. Pero todo pareció ralentizarse en el segundo en que apareció. Sin aplausos, sin anuncios, solo docenas de cabezas girando hacia ella, con los ojos suavizados como si acabaran de reconocer algo más importante que cualquier cuadro en la pared. Los susurros ondularon por el aire. ¿Es ella? Se parece a los retratos. Dios mío. Salió del lienzo. Grace se quedó quieta, desorientada. Entonces lo vio, con el corazón encogido. Allí estaba, en el centro de la habitación, el primer cuadro a la vista. Una mujer negra sentada tranquilamente bajo la luz de la cocina leyendo un libro. Detrás de ella, una pared de flores, cabello rizado, una bufanda de lana verde que le resultaba familiar, manos ásperas y curtidas que aún parecían delicadas. Era ella, grabada suavemente en el marco, en una línea casi susurrada a la mujer que me vio primero, Lucas Harper. Grace extendió la mano y tocó el cristal. Sus labios se apretaron en una línea temblorosa. No necesitaba que nadie le explicara, no necesitaba pruebas. Sabía que Lucas nunca había desaparecido. Había estado pintando, amándola en el único idioma que conocía, llamándola por su nombre, no con palabras, sino con luz, con color, con recuerdos que se aferraban a cada pincelada. Siguió caminando. Cada cuadro contaba un capítulo silencioso de sus años juntos. Uno mostraba a una mujer de pie bajo la lluvia con la compra demasiado pesada para sus brazos. Otro, una cocina con una sola silla vacía en la mesa, y de nuevo, un niño dibujaba junto a la ventana. En cada uno de ellos, ella estaba allí. La misma mujer, la que lo había elegido cuando nadie más lo había hecho. Y entonces, en el centro mismo de la sala principal, el corazón de la exposición, se detuvo. Todas las pinturas parecían mirar hacia ese punto, y sin que nadie se lo dijera, la sala entera se puso de pie. Nadie pronunció su nombre, pero cada mirada, joven y vieja, familiar y desconocida, la miró con silenciosa reverencia, como si acabaran de descubrir algo que nunca antes habían visto. La mujer que una vez creyeron solo un personaje secundario era la razón de ser de la historia. Grace estaba allí, rodeada de paredes iluminadas por el recuerdo y el amor. Y algo en su interior se abrió. Porque después de todos esos años de silencio, el amor que había dado en silencio había encontrado su voz. Y la primera palabra que eligió pronunciar fue ella. Un niño nunca se va del todo. Simplemente se aleja lo suficiente para trazar el camino a casa con todo el amor que tiene. Grace permaneció en silencio junto a la última pintura cuando un hombre de traje negro se acercó a ella. No se presentó. Simplemente le ofreció un sobregrueso envuelto en cartón rígido. En el anverso, con tinta negra descolorida, había un nombre escrito a mano, ligeramente borroso en la esquina. Mamá Grace. Lucas me pidió que guardara esto, dijo el hombre en voz baja y firme. La escribió, pero nunca se atrevió a enviarla. Grace desdobló la carta lentamente, como si cada pliegue llevara un fragmento de tiempo demasiado delicado para perturbarlo. Dentro había una sola hoja de papel marfil llena de la familiar letra torcida, irregular, decidida. Leyó en silencio, con los labios apretados, el corazón que se rompía con cada línea. Mamá,
Intenté escribirte tantas veces, y siempre la rompía por miedo. Miedo de que supieras que todavía no tengo nada que mostrar. Nada que merezca la pena volver a casa. Cada vez que quería rendirme, recordaba el olor de tu arroz, el clic de la estufa, la bufanda de lana verde que me envolvías al cuello cuando no quería abrigo. No desaparecí, mamá. Solo intentaba encontrar la manera de pintarte con luz. Te extraño cada día, y siempre seré el niño que viste primero cuando el mundo entero te dio la espalda. Lucas. Cuando Grace dobló la carta, sus manos temblaban como hojas de otoño que aún no habían caído. Tenía los ojos húmedos, pero ya no reflejaban tristeza, solo un brillo tenue, como la luz del sol que finalmente se abre paso a través de años de penumbra. El director de la galería permaneció en silencio un rato. Entonces, con una voz tan suave como un secreto, dijo: «Hace un año, Lucas regresó a Chicago. Pasó por tu casa y se quedó afuera un buen rato. Le pregunté por qué no llamaba. Simplemente dijo: ella sigue esperando, pero yo aún no estoy listo». Grace cerró los ojos. Podía verlo. El chico de pelo revuelto, ahora alto, de pie en silencio frente a la casita con la ventana siempre abierta. Y no lo sabía. Pero de alguna manera no le sorprendió porque algunos tipos de amor no necesitan ser vistos para ser reales. Solo necesitan existir. Una música suave comenzó a sonar dentro de la galería. Una cortina de terciopelo en el escenario lateral se descorrió lentamente. Y entonces Lucas salió. Ya no era el chico de ojos abiertos e inseguros. Pero su mirada, esa mirada, seguía siendo la misma, serena, sincera, torpe de la manera más hermosa. Y de alguna manera, todavía llegaba a lo más profundo de ella. No dijo una palabra, ningún discurso, ningún anuncio. Simplemente caminó hacia Grace lentamente, como si cruzara 10 años de silencio con cada uno. Un paso. Y cuando la alcanzó, abrió los brazos y la abrazó con fuerza. Sin palabras, sin explicaciones, solo un abrazo, crudo, completo y esperado. Grace lo rodeó con sus brazos, apoyando la cabeza en su hombro, tal como lo hacía cuando era pequeño. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. En algún lugar de la multitud, un sollozo se desató. Luego otro, luego una docena, hasta que toda la sala lloró. No de tristeza, sino porque algo demasiado hermoso, demasiado real, acababa de suceder frente a ellos, y sabían que no lo volverían a ver. Lucas susurró apenas audible, lo justo para que ella lo oyera. «Estoy en casa, mamá». Y Grace, la mujer que una vez fregó los pisos del orfanato en silencio, ahora estaba bajo las luces de la galería, sostenida en los brazos del niño que una vez se había atrevido a elegir, no porque fuera perfecto, sino porque lo vio, cuando nadie más tuvo el valor de mirar. El aire después de la exposición aún flotaba en cada respiración. La ciudad entera pareció ralentizarse bajo los pasos de dos personas. Una mujer negra con la espalda encorvada por el peso de años y un hombre adulto que llevaba el alma de un niño que una vez fue rechazado por el mundo. Lucas no regresó a vivir con su madre, pero hizo algo más grande, más discreto y profundo que cualquier regalo que ella jamás hubiera soñado. Usó todo el dinero de las pinturas que vendió para abrir un centro de arte llamado Grace's Light. No había fotos de Lucas, ni muro de la fama, solo una pequeña inscripción sobre la entrada. Aquí, nadie es invisible. Niños con discapacidades, niños que una vez fueron rechazados, niños con autismo, llegaron uno a uno. Aquí, nadie era juzgado. Sin calificaciones, sin exámenes, solo papel, colores y ojos que nunca condenaban. Grace lo visitaba a menudo. Se sentaba en el banco de piedra junto a la puerta, trayendo su termo de té, cortando manzanas, a veces ayudando a un niño a atarse los cordones de los zapatos. Lucas, desde el otro lado de la habitación, a menudo vislumbraba esa silueta familiar, la que una vez llevó consigo toda su infancia. Ahora, silenciosamente,
Albergaba espacio para una nueva generación de niños a los que el mundo una vez se había alejado. Una mañana temprano, cuando la luz del sol era suave y dorada como un hilo, se encontraron. Ella durmiendo en ese mismo banco. Pero esta vez, su sueño fue tan suave, que nunca volvió a despertar. Su mano aún descansaba flojamente sobre una pintura nueva. La pintura no tenía firma. Simplemente mostraba un ángel de piel oscura y un niño de piel pálida volando sobre una pequeña casa vieja, donde brillaba una luz cálida, donde el olor a productos horneados flotaba en el aire, y donde una pequeña ventana con flores púrpuras estaba entreabierta. En la esquina inferior, en una escritura inclinada familiar, estaba la única línea de texto. La luz de Grace. La luz para mi madre. Ella dejó este mundo como se cierra un libro que ha sido escrito en su totalidad, en silencio, con amor, y en sus manos, una última pintura. Un periodo final de silencio al final de una vida que nunca necesitó aplausos. Algo en los corazones de quienes la conocieron se abrió suavemente, como el viento rozando el rostro, como la luz del sol al final del día. No porque ella se hubiera ido, sino porque alguien en este mundo había vivido una vida de luz, y esa luz nunca se había apagado.